Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Marta del Colegio Oficial de Físicos. Vamos a empezar con, perdonad, que estoy admitiendo a la gente Sí, sí. y entrando gente. Bueno, sabes que esta es una charla para hablar de computación cuántica que se van a encargar Kilimanjaro, que es pues una empresa especializada en ello. Y también os informo que, bueno, os imagino que cuando os habéis ido conectando os lo va diciendo que la charla se va a grabar. Por otra parte, por favor, os pediría que estuvierais todos en silencio, no tanto porque no habléis, sino porque no se escuchen los ruidos que puedan producirse a vuestro alrededor. Y, y bueno, ya tenemos 36 participantes. Voy a dar paso a Kilimanjaro para que ellos comiencen la charla y yo, bueno, según vaya entrando más gente, los iré admitiendo. Os dejo en sus manos. Venga, un saludo. Bueno, pues hola a todos y a todas. Nosotros somos Kilimanjaro, somos una empresa de computación cuántica. Yo me llamo Jan, conmigo de la compañía están Marta Estarellas, que es nuestra CEO, Alicia Labián, que es la jefa de comunicaciones y proyectos. Y sin más, deciros que esta es una charla para acercaros la compañía. No tengáis miedo a preguntar. Yo he vivido clases online por el COVID, así que no tengáis miedo, preguntad lo que queráis y nada, que eso es para vosotros. Así que bueno, para empezar, ¿qué es esto de la computación cuántica? A ver, si puedo usar bien. Vale. Primero tenemos que entender cómo funciona la computación clásica, para comparar un poquito. Entonces, la computación clásica funciona con bits. Un bit es la unidad clásica de información. Puede tener valor cero o uno. Toda la información que un ordenador clásico procesa, el que tengo yo ahora mismo y el que tenéis vosotros, funciona con cadenas de bits, cadenas de ceros y unos, que eso se llama código binario. No sé si os suena de algo. Así que bueno, para poner un ejemplo, si tenemos dos bits, pues tenemos como posibles resultados dos ceros, un cero y un uno y un cero y dos unos. Muy sencillo. Entonces, ¿esto cómo se traduce a hardware? Es decir, ¿cómo podemos codificar un bit en algo físico? Pues esto se hace en transistores. Los transistores son interruptores digitales. Es Wow, decir, maravilloso. Ningún sí, problema. Mi proyecto favorito, todo verde siempre. Ya os mando por ahí de que todo salió bien, porque ya me he y todo está bien. ningún problema. Los transistores, como decía, son interruptores digitales que dejan pasar o cortan la corriente. En nuestro caso, decimos que si deja pasar la corriente, decimos que hay un uno, y si no deja pasar, decimos que hay un cero. Así que de esta manera, pues a base de transistores, codificamos bits. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, en general, como más transistores tenemos, más poder computacional tenemos. Entonces, queremos tener muchos transistores. Entonces, desde que esto empezó, en 1970 más o menos, cada año, o sea, cada 2 años, el número de transistores que va en un chip de un ordenador se ha ido doblando. Entonces, ahora mismo estamos en un punto en el que ya no podemos meter más transistores en los chips, porque los chips son muy pequeños, los transistores tienen que ser aún más pequeños, y en este límite de cosas tan pequeñas llegamos ya a que las leyes de la física no son iguales que las que vivimos nosotros en el día a día. Ya entramos en el mundo de la física cuántica. Entonces, básicamente, para que lo entendáis, esto se llama la ley de Moore, por si queréis buscar. Eh, Como decía, los números de transistores han llegado a un límite. Lo que podemos hacer es meter muchos chips seguidos, pero ya no podemos reducir más el tamaño. Pero claro, decimos que el número de transistores está limitado, así que tenemos un poder limitado, a no ser que construyamos varias placas de CPUs. Seguimos teniendo problemas que son muy difíciles de resolver. Como por ejemplo la simulación de nuevos materiales, como el grafeno, que es lo que suena, o nuevos medicamentos para hacer tratamientos de farmacia, desde el cáncer hasta cualquier cosa. Por ejemplo, estos medicamentos hay que simular moléculas muy complejas. Pues, moléculas muy complejas tienen muchas interacciones. Esto con ordenador clásico es muy difícil de hacer. En logística, viajes de aviones, de transportes y mil campos más. Y luego, pues, inteligencia artificial también. En general, cualquier problema que sea muy, muy complejo, con ordenadores clásicos sabemos que no nos podemos resolver, tardaríamos demasiado tiempo en hacerlo. Así que, básicamente necesitamos algo diferente, una manera nueva de pensar. Sabemos que hemos llegado a un límite, como decía,
hay que partir de cero. Hay que hacer una nueva formulación, un nuevo paradigma, que en este caso es la computación cuántica, que tiene potencial para solucionar estos problemas que existen en el día a día y que a día de hoy no sabemos resolver. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? En computación cuántica, igual que tenemos en clásica tenemos un bit, en computación cuántica tenemos un qubit. Un qubit también puede tener valores 0 y 1, pero con la diferencia de que puede estar en una combinación de ambos. Y eso es algo difícil de entender para nosotros, porque a nuestro cerebro le cuesta. Pero imaginaros eso, que en el mundo clásico las cosas son A o B, pero el mundo cuántico es una superposición de A y B. Esta palabra que he dicho, superposición, es una propiedad intrínseca del mundo cuántico que solo existe a estas escalas tan pequeñas. Entonces, la gracia es usar esta superposición para codificar un qubit y así poder tener más estados o más resultados posibles. El ejemplo de antes que os decía, cuando tenemos 2 bits, tenemos o 2 ceros, o un 1 y un 0, o un 0 y un 1, o 2 unos. Cuando tenemos 2 qubits, tenemos una combinación de todos los estados posibles, es decir, 2 ceros, un 0 y un 1, un 1 y un 0, o un 1 y un 1. Es muy importante que, claro, esta superposición que he dicho yo se mantiene porque sí, se mantiene mientras los qubits no interaccionen entre ellos y no interaccionen con el medio ambiente. Esto se llama coherencia. La coherencia es una magnitud que nosotros decidimos, que básicamente es el tiempo que los qubits están manteniendo esta superposición. Así que es el tiempo que un ordenador cuántico puede mantener sus propiedades que tanto nos interesan. Entonces, ¿cómo podemos usar esta superposición para solucionar un problema real? Aquí os presento uno de los problemas difíciles que decía antes. Cuando digo difícil, me refiero a una definición de computación que se llama NP-hard, lo podéis buscar también. Y cuando digo que es NP-hard, quiere decir que un ordenador clásico tardaría muchísimos años en solucionar. Os presento este problema que se llama Traveling Salesman Problem. Imaginaos que, por ejemplo, estáis en el punto H y queréis ir al punto hashtag a comprar pan, por ejemplo. Y tenéis una serie de caminos que podéis coger. Pero claro, cada camino tiene un coste asociado. Imaginaos que tenéis que pagar un peaje. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino óptimo en el que gaste menos tiempo y menos dinero para llegar al punto A al punto B? Esto es un problema en NP-hard y quiere decir que los ordenadores clásicos para muchos posibles caminos o rutas no lo puede resolver. ¿Y cómo lo haría? ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque como lo hace un ordenador clásico es decir, vale, miro camino por camino, todos los caminos posibles, pero secuencialmente. Entonces, claro, esto si tienes infinidad de caminos, tardas muchísimo tiempo. El potencial de un ordenador cuántico es que mediante la superposición es capaz de mirar todos los caminos a la vez y ver cuál es el camino más óptimo. Y esto, como podéis imaginaros, tiene muchísimo potencial en todas las áreas posibles. Pero esto sí, siempre y cuando la superposición se mantenga. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vale, tenemos una formulación nueva que se llama ordenadores cuánticos que tienen el potencial de solucionar problemas muy complejos. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que usamos para estos ordenadores cuánticos? Claro, obviamente, yo no puedo usar el mismo lenguaje para un ordenador clásico que uno cuántico, porque funciona de manera diferente. Así que tengo que inventar un nuevo lenguaje para hablar con él. Hay básicamente dos modelos de computación. El primero es el modelo digital y el segundo es el modelo analógico. El modelo digital se basa en lo que se dice una secuencia de puertas y es discreto. Esto básicamente quiere decir que tenemos un problema, tenemos unos qubits para solucionar el problema y codificamos el problema en una secuencia de puertas. Estas puertas no entran en detalle, pero porque no es lo que hacemos en Kilimanjaro, pero básicamente es eso. Lo que tenéis que saber de estas puertas es que son manipulaciones que hacemos en los qubits y que cada puerta introduce un error. Entonces, claro, si tenemos que introducir muchas puertas para codificar un problema muy grande, tendremos muchísimo error. Empresas grandes que hacen este modelo, por ejemplo, son Google, IBM, IQM y Rigetti. Y diréis, ¿por qué hacen este modelo si contiene errores? Porque es universal. Eso quiere decir que podemos codificar absolutamente todos los problemas, está demostrado. Entonces, claro, si tú consigues corregir los errores,
tienes mucho potencial para solucionar todos los problemas que quieras porque es universal. Por otro lado, tenemos el modelo analógico, que en lugar de codificar el problema en una secuencia de puertas, lo codificamos en un hamiltoniano, que como sois físicos y físicas, supongo que sabréis lo que es, si no podéis preguntar al final. El hamiltoniano es continuo y la diferencia es que a día de hoy el modelo analógico no es universal. Tiene que codificarse en un hamiltoniano para cada problema concreto. La parte positiva es que no tiene error. Entonces, lo que motiva a Kilimanjaro como compañía es, de acuerdo, todas las empresas grandes están trabajando en gate-based, pero esto tardará, o sea, en modelo de puertas, pero esto tardará muchísimos años en aparecer en el mercado porque tiene muchísimos errores que hay que aprender cómo solucionar y que aún no se sabe cómo. Nosotros hacemos el segundo modelo, que es el modelo analógico. En este caso, sabemos que no tiene errores y, por tanto, podemos traer ventajas cuánticas en un futuro muy próximo. Ese es nuestro objetivo y ese es el por qué nacimos. Así que, Kilimanjaro, hacemos computación cuántica analógica. Particularmente, en Kilimanjaro somos una compañía full stack, ¿qué se dice? Eso quiere decir que tenemos de todo, desde teoría, software y hardware. Acordaros de esto porque luego es importante. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, trabajo en el equipo de teoría, pero me puedo comunicar con los de hardware. Yo quiero hacer un algoritmo, digo, a nivel de hardware, ¿cómo puedo codificar un chip para que este algoritmo sea más fácil de hacer? Y hablamos y es más fácil hacerlo. Y esto a día de hoy es bastante eficiente a nivel de comunicación. Entonces, en teoría, hacemos algoritmos cuánticos que solucionan problemas. En software, hacen la conexión entre teoría y hardware. Y en hardware, hacemos los chips que tienen que solucionar el problema, el ordenador cuántico en sí. Esto que veis aquí es nuestro laboratorio en el Instituto de Física de Altas Energías. Esto que veis colgado, esta cosa amarilla, es una nevera. Una nevera, diréis, ¿por qué es una nevera? Como he dicho antes, los qubits necesitan estar en superposición. Un qubit, para estar en superposición, necesita estar a muy baja temperatura. En este caso, nosotros usamos qubits superconductores. La superconductividad se alcanza a temperaturas cerca del cero absoluto. Así que esto, lo que veis aquí, ahora que está abierto, aquí al final de todo, en la puntita, hay el chip con los qubits. Esto se tapa entero, baja muchísimo la temperatura y se aísla del exterior. Porque si los qubits interaccionan con el exterior, perdemos la superposición y no tendremos coherencia. Así que esto es muy importante. Los laboratorios si te imaginas un ordenador cuántico que va a estar en tu mesa, bastante, o sea, puede pasar en el futuro, pero en general la mayoría de los que tienen IBM, Google, son de este estilo. Son una nevera aislada de todo el mundo con los qubits dentro. Entonces, claro, si yo quiero acceder a estos qubits, ¿cómo puedo hacerlo? Si yo quiero crear un algoritmo, ¿cómo puedo hacerlo? Porque no puedo ir a interactuar con ellos, ¿no? Esto se hace por la nube, lo que se dice, y en Kilimanjaro le llamamos Quantum as a Service. Es decir, yo no puedo ir a tu facultad a construirte un ordenador cuántico porque es muy difícil, hay que tener en cuenta muchísimas variables. Uy, me he pasado. Pero lo que sí que puedo hacer es construir un ordenador cuántico y darte acceso a él mediante la nube. Y esto es lo que se llama el Quantum as a Service, que es un servicio que nosotros ofrecemos. Es decir, ofrecemos a empresas que puedan conectarse a nuestro ordenador cuántico y crear algoritmos. Si, por ejemplo, la escala sería, desenvolupamos un algoritmo cuántico basado en un lenguaje que se llama Kibo, también lo podéis buscar. Y a partir de aquí conectamos con los backends que se llaman y ahora esto va directamente al hardware. Entonces, más aún, lo que hacemos, estas siglas de aquí, se llama Quantum Application Specific Integrated Chips. Esto es muy largo, lo que quiere decir es que nosotros tenemos un problema y adaptamos nuestro chip al problema. Porque, como decía, el modelo analógico no es universal a día de hoy. Así que cogemos los problemas que nos tengan los clientes y hacemos un chip a medida. Este chip lo instalamos en la nevera y a partir de aquí el cliente ya puede correr los algoritmos que quiera. Esto, como decía, se llama Quasic. Es nuestro servicio estrella, por así decirlo. Y se basa en tres cosas. En el modelo analógico, Quality over Quantity. Esto quiere decir que nuestros qubits, son muy coherentes. Es decir, que tienen la capacidad de estar muchísimo tiempo en superposición. Y eso es beneficioso.
Y aparte de que tenemos en el chip, lo que es un chip, tenemos muchas conexiones entre los qubits que benefician al resolver el problema. Entonces, para que os veáis un ejemplo de lo que pasaría, porque no imagináis que me viene Uber Eats y dice, me gustaría optimizar la ruta de mis riders. Entonces, trabajamos con desde el minuto uno, pues vale, desarrollamos un algoritmo, decidimos qué especificaciones tiene que tener el chip. A partir de aquí pasamos a diseñar el chip y a construirlo. Y el tercer paso ya es correr el algoritmo en el chip y mirar cómo bien ha funcionado. Esto se llama benchmarking. Y luego ya se da al cliente el resultado. Es una cosa, esto no podría ser, involucra desde, por eso somos full stack, porque involucra desde hacer un algoritmo, a conectar el algoritmo con el hardware, a hacer el chip en sí. Sí, es muy importante que seamos full stack. Para ilustraros un poco, el roadmap que lleva Kilimanjaro desde que nació en 2019, desde hasta este año hemos trabajado con muchísimas compañías haciendo lo que se dice Quantum Inspired. Es decir, haces una formulación cuántica, pero como no puedes correrlo en un ordenador cuántico a día real, a día de hoy, haces una simulación. A partir de 2023, por suerte, ya empezamos a tener un ordenador digital y podemos empezar a correr cosas. Y el objetivo es que para el primer semestre de 2024 tengamos nuestro QASIC disponible para todo el mundo mediante el Quantum as a Service. Esto es una cosa que va a pasar durante todo este año. En enero del año que viene, si todo va bien, estará ya hecho. Y luego ya para seguir, lo que podréis ver es que cuando tienes un QASIC, un chip QASIC, puedes hacer diferentes familias de QASICs, pero que tengan algo en común y así te ahorras de tener que construir muchos chips diferentes en diferentes áreas, desde Machine Learning a logística a energía. Que ese es nuestro objetivo final, llegar a una universalidad en Quantum Analog. De proyectos recientes, que obviamente si seguís la cuántica sabréis, o habréis oído hablar de ellos, es que Kilimanjaro instaló el primer ordenador cuántico en España, en el sur de Europa concretamente. Este ordenador cuántico está instalado en el proyecto de Quantum Spain. Quantum Spain es una iniciativa gubernamental para eso, para promocionar la cuántica a nivel estatal y ser independientes de Europa en ese sentido. Está instalado en el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, aquí en Cataluña. Así que yo creo que como físicos y físicas vamos a estar muy orgullosos de que el primer ordenador cuántico esté aquí en España y haya llegado, ya podemos correr cosas en él y podemos probar. Y luego también hemos construido el primer ordenador cuántico en United Arab Emirates, no sale ahora en castellano, que también está muy bien. Y ya ahora viene la parte más importante, la que me gusta más a mí. Yo hace 2 años acabé la carrera, este año he acabado el máster y ahora estoy trabajando en Kilimanjaro. Y yo empecé como un intern, empecé haciendo la internship en Kilimanjaro y fui haciendo más proyectos, luego hice TFM y al final me he acabado quedando. Y puedo decir desde experiencia de alguien que ha empezado desde el grado que trabajar en una startup es una experiencia muy enriquecedora. Todo el mundo es brillante y aprendes muchísimo. Entonces, para vosotros y vosotras que estéis interesados en entrar en este mundo de la cuántica, ahora es un muy buen momento porque, como os comentaba, estamos en pleno rendimiento y el objetivo es que para el primer semestre de 2024 tengamos ya el Quantum as a Service, así que necesitamos muchísima gente que nos ayude a conseguirlo. Así que os explico un poco las oportunidades que ofrecemos para todos los perfiles. Si eres undergrad, o sea, estás en el grado, no tienes por qué ser físico, matemático, ingeniero electrónico. Si sois ingenieros de telecos, electrónica, eléctricos, químicos, o sea, buscamos todos los perfiles posibles porque cada perfil aporta algo diferente. Y como somos muy poca gente, es muy importante que cada uno aporte algo diferente. Si sois de grado, tenéis como opciones aplicar para hacer una internship en teoría, en software o en hardware, la que queráis. Y luego también si estáis en el fin de grado, podéis aplicar para hacer la tesis de grado con nosotros. Que es pues, estáis, lo que os dura la tesis, por ejemplo, de febrero a junio, trabajando con nosotros y haciendo algún proyecto muy chulo. Luego, si estáis en el máster, aquí en Cataluña hay un máster en Ciencias y Tecnologías Cuánticas que organiza la UB, la OPC y la UAP, o sea, la Autónoma de Barcelona. Es el máster que hice yo, pero también hay otros másters de cuántica en España. Si venís de un máster en cuántica,
o de cualquier otro máster que sea un poco más o menos del sector, puedes hacer la tesis de máster con nosotros. Esto es algo que yo hice. Puedo decir que mi experiencia es muy positiva, aprendí muchísimo y a día de hoy seguimos investigando al respecto, así que eso siempre está guay. Y luego, si ya has acabado el máster y te planteas, por ejemplo, un doctorado, me invento, y no quieres hacer un doctorado en una universidad, pues hay la opción de hacer un doctorado en la industria, que es algo que poca gente conoce, pero realmente es muy beneficioso. Os explico por qué. Cuando haces un doctorado en industrial, en una compañía, no solo trabajas en tu doctorado, sino que tienes la oportunidad de trabajar con cosas de la compañía que te hacen crecer mucho como investigador. O sea, tiene todo lo bueno de hacer un doctorado a nivel de que vas a publicar papers, vas a ir a conferencias, vas a hacer todo lo que hace un doctorado, pero con el plus de que puedes interactuar con la compañía y ser útil para la compañía y contribuir a algo que realmente es tecnológicamente puntero, como es desarrollar un ordenador cuántico. Tenemos muchísimas más ofertas en nuestra página web, en kilimanjaro.tech/careers. Así que mirarlo si queréis. Y lo último que deciros es que muchas gracias. No sé cómo de tiempo. Se me ha pasado. Vamos bien. Que muchas gracias, que no sintáis presión en contactar conmigo. Aquí os dejo mi contacto si queréis. Preguntarme lo que queráis de futuro, de yo qué sé, lo que queráis hacer con vuestra vida, de cuánticas y no cuánticas y qué es esto. Preguntadme lo que queráis y nada, espero oír de vosotros. Y ahora pues podéis preguntar lo que queráis, obviamente. Y también pues tanto yo como Marta como Alicia estaremos encantados de responderos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jan. Ahora esperaremos a que la audiencia, si tiene dudas o quiere consultaros algo, pues lo puede hacer. Por favor, si queréis, vais levantando la mano, así os voy dando paso por turnos, para que no lo preguntéis todos a la vez y esto sea un guirigay. He visto también que gente se va conectando a medida que la charla avanzaba, así que si os conecta tarde y queréis que vuelva un poco atrás, también no hay ningún problema, os puedo contar de nuevo algunas partes. Y eso, que no tengáis miedo a preguntar, que soy igual que vosotros en ese sentido. Hace un año que acabé con todo, así que, bueno, lo que queráis. No se anima nadie, estamos de miércoles por la tarde. Es normal, he vivido estas situaciones antes como alumno. Carlos Castillo, que has levantado la mano, pregunta tú, por favor. Sí, bueno, en Vale. primer lugar, felicidades por la charla, me ha encantado, está genial, ¿vale? Y yo quería preguntar, la gente que se dedica a la parte de software, ¿cómo cuánto tienen que entender el marco teórico de todo esto de los Hamiltonianos? Mira, yo te diría, aquí en software hay como dos ramas. Nosotros hay una parte de software que trabaja de conexión entre teoría y hardware. Esto quiere, o sea, cuando yo corro un algoritmo cuántico, esto se traduce a nivel de un chip en los pulsos que envías al chip. O sea, tienes que enviar algo físico al chip. Entonces, en software trabaja en una librería que se llama Kirilab, que es esta librería que dice, vale, si yo envío una puerta en un qubit, ¿esto cómo se traduce en hardware? Hay perfiles seniors y juniors que vienen completamente de computer science, o sea, que no son físicos, pero que han sido curiosos, han ido investigando un poco por su cuenta y se han ido enterando. O sea, yo no diría que fuera una cosa necesaria, pero en tu día a día te ayudará muchísimo entender la física que pasa detrás, porque claro, tienes que programar un pulso de X frecuencia para que vaya al qubit cero, por ejemplo. Si tú entiendes para qué quieres usar ese pulso, qué necesitas medir y muchísimas cosas más que son física, el código como tal no es problema, pero lo disfrutarás mucho más. Para verte el ejemplo, el último senior que ha entrado de software, ha entrado como senior de Clean, o sea, es el que dirige Clean ahora, y es un chico que tiene varios años de experiencia en Computer Science y que ahora se ha puesto a estudiar la carrera de física a distancia y el tío está encantado, porque aquí la mayoría somos físicos, la verdad es que el perfil de software developer falta, así que nos compaginamos todos muy bien, aprendemos todos muchos de todos. Eso es chulo de startup. Qué bueno. Y otra preguntilla. Has comentado antes el ejemplo de Uber Eats, ¿vale? Mm. De optimizar una ruta. A nivel Mm. de cuando esté el software listo para enero o así,
como qué volumen de peticiones podéis servir más, o sea, a qué nivel una empresa que necesite hacer un algoritmo Mm. puede, o sea, podéis responderle. No sé si me he explicado fatal, lo siento. No te he entendido muy bien, la Sí, verdad. sí, perfecto. Quería decir, por ejemplo, imagínate una empresa que necesita, el caso de Uber Eats, por ejemplo, que has puesto Sí, tú, sí. ¿vale? Necesita hacer ruta, a lo mejor 100.000 rutas a la hora o así. Vosotros vais a Mm. poder manejaros con ese volumen. Es decir, tenéis que tener un ordenador cuántico resolviendo cada una de esas peticiones. Eso lo tenéis resuelto. Te voy a decir que a día de hoy no existe nadie, y si te dicen que sí, te mienten, que sea capaz de tratar con problemas tan grandes. No existe la tecnología, Ujú. pero ni aquí ni en la China. O sea, las compañías más grandes de Europa, IBM, alcanzan, bueno, IBM tiene un roadmap de que en 2030 tendrán 1000 qubits. Te hagas una idea, un ordenador clásico tiene millones de bits. O sea, estamos muy lejos. Pero esa es la parte positiva de trabajar. O sea, la respuesta corta es que no seríamos capaces, pero ni yo ni nadie, de tratar con un problema de estas dimensiones. Entonces lo que hacemos es, muy bien, tú coges el problema que es muy difícil, lo divides entre las partes más, que son más difíciles, eso lo corres en un cuántico y lo demás va por clásico. O sea, lo que indica la investigación de hoy en día es que será una especie de no es una batalla uno o el otro, son los dos juntos para solucionar el problema. Entonces, si nos llegara un problema como el que tú dices, hay dos opciones. O coges, hacemos lo que se dice un proof of concept, que es decir, vale, cogemos un problema más pequeño y miramos cuál es el potencial, o cortaríamos en pedacitos y solucionamos por separado y luego intentar juntarlo, porque a día de hoy no existe tecnología. Y esa es la parte guay de trabajar en una startup, que realmente notas que estás haciendo algo, estás cambiando, o sea, estás creando algo que no existía. Y eso es algo, la verdad, es que es muy chulo. Buena pregunta, por cierto. Vale, pues muchas gracias. Eso eran mis dudas. A ti, ya te preguntáis el primero. Jan, han llegado dos preguntas por el chat. ¿De acuerdo? Te leo la primera. Pedro Ujú. Pérez nos dice, ¿cuál sería el análogo a un transistor en un ordenador cuántico? Lo pregunto en el sentido de cuál es el soporte físico que permite operar qubits. Los qubits, como tal, esto es una. Eso te digo, aquí salgo un poco de mi área de expertise. Esto es una cosa que en la tercera charla de Kilimanjaro, o sea, tenemos tres charlas. La primera es esta, que es global de la compañía. La segunda será de teoría, explicación de algoritmos. Y la tercera es la más chula que doy yo, a pesar de que yo sé menos, me refiero, que es la de hardware. Eso quiere decir que explicamos con detalle lo que es un chip y cómo se codifica todo. Yo te diría, o sea, si la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Por favor, repítemelo de nuevo. Perdón, que está silenciada. Sí, Eh, sí. ¿Cuál es el análogo a un transistor en un ordenador cuántico? Lo pregunto en el sentido de cuál es el soporte físico que permite operar qubits. Qubits. Jan, si quieres comento yo aquí un poquito. Vale, sí, claro, creo que sí, verdad. Vale, temas de soporte de hardware para ordenadores cuánticos aún no hay nada establecido. Hay diferentes maneras de emular sistemas de dos niveles, que es el qubit, y la manera que nosotros elegimos en Kilimanjaro es usando qubits superconductores. Lo que hacemos son circuitos que son de varios distintos componentes de estos circuitos superconductores que se llaman Josephson Junctions o Squid Loops, que te permiten hacer esta emulación de un átomo artificial de dos niveles. Nosotros elegimos Superconducting Qubits porque en realidad ahora mismo es la tecnología más escalable y la que está más bien establecida, pero hay muchas más alternativas, como son los iones atrapados, que con unos twists puedes atrapar iones y ponerlos en según qué configuraciones. También tienes envy centers, que son con redes de carbono y diamante. Y bueno, también está toda la parte de fotónica, de computación cuántica con sistemas fotónicos, y hay varias alternativas. O sea, estamos en una etapa del campo tan aún incipiente que no se ha establecido
una implementación hardware ganadora. Además, yo creo que no va a haber una ganadora que sea la elegida y todas las demás se vayan. Creo que va a haber van a ser algunas complementarias para distintas aplicaciones o para distintos casos de uso, porque al final vamos más allá de la computación cuántica, también está toda la parte de la comunicación cuántica, cuáles son las plataformas más apropiadas para distribuir qubits, en ese caso la fotónica es una de las grandes preferidas, o también para sensores, la sensórica cuántica, para cómo hacer mediciones, por ejemplo, de ondas gravitacionales con más accuracy. En este caso son los envisentes los favoritos. Así que yo creo que todas tienen unas ventajas y unas desventajas. En el caso de los superconducting qubits es la escalabilidad. La desventaja de los superconducting qubits es la dificultad en la manipulación por el hecho de que tienen que estar a temperaturas muy bajas. Y eso tiene una implicación tecnológica, un challenge tecnológico bastante difícil, pero bueno, con unidades criogénicas existentes podemos bajar hasta 13 milikelvin, que es cuando podemos perfectamente operar estos qubits, y hasta un poquito más, 20, 25 milikelvin también. Y no ha quedado claro, puedes volver a preguntar y te respondemos. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, pero pregunta, no sé quién es, pero pregunta, no tengas miedo. Ya te he pasado otra pregunta Sí, por el vale, chat. la leo. Sí, sí, la pregunta es, ¿qué tipo de PhD desarrolláis? Por ejemplo, ¿PhD de materiales orientado a la computación es posible? Aquí supongo que también Marta me echas un cable, pero yo diría que lo que nos interesa sobre todo es, o sea, los materiales que usamos son superconductores, como ha comentado Marta. Así que creo que si esos fueran ese tipo de materiales, yo creo que sí sería posible, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? La Porque pregunta no... es, ¿un PhD de materiales orientado a la computación es posible? Bueno, una de las aplicaciones, una de las promesas de aplicaciones para la computación cuántica es el diseño de nuevos materiales. O sea, todas estas simulaciones de alta complejidad, como puede ser la simulación química, pero también la simulación de materiales o de sistemas físicos, es algo que la computación cuántica puede resolver o tiene esa promesa. Luego, ¿cómo también enlazar la parte de materiales con computación cuántica? Bueno, pues aquí tenemos unas necesidades de fabricación en salas blancas y también de investigar cómo nuevos materiales pueden dar lugar a circuitos superconductores con mejores prestaciones, como podría ser que mejores coherencias o más fabricaciones más baratas, etcétera, etcétera. O sea que ahí sí que también hay una parte más experimental que se puede linkar. De hecho, quería añadir que el hardware en este campo es el que está más buscado. Y es muy necesario porque al final es la tecnología, la tienes que meter en hardware, de desarrollo de chips, medida, caracterización, fabricación, muchísimos problemas complejos de resolver. Así que un PhD de materiales en este sentido lo veo muy viable, haciendo un proyecto chulo incluso. Ha llegado otra pregunta, aparte que se animan más a escribirlas en el chat que a levantar la mano. Es que No son importa. clases online, no pasa nada. Sí, nada, además, bueno, pues también se queda escrita y a lo mejor es más fácil de releer. Álvaro Herrera nos pregunta, ¿es verdad que el nuevo material conocido como LK99 podría abaratar enormemente el desarrollo de ordenadores cuánticos? Nos da las gracias por la respuesta. Yo creo que Eh, está demostrado ya que el LK99 no es superconductor a temperatura ambiente. Creo que ha habido una historia divertida detrás, pero básicamente lo que hay que vender de esta historia es lo bien que funciona el peer review, que se dice. Si alguien publica algo y todo el mundo lo comprueba, en este caso el LK99, pues se siguió en Twitter, lo que lo seguisteis. Alguien publicó pues, el claim de que un material superconductor a temperatura ambiente, que esto si llega a demostrarse, obviamente es muy bueno para la computación cuántica, pero no fue el caso. El de 99 se demostró con fines evidentes de que no era superconductor a temperatura ambiente. Así que en este caso, no podría ser. Decir que estábamos nosotros muy Sí, ilusionados con la estamos noticia, muy ilusionados. estábamos expectantes a tener confirmación, pero finalmente fue un No pudo desencanto. ser.
Perdón, estaba comentándoos que veo que no se anima de momento nadie más. Yo os iba a preguntar que cómo conseguisteis el contacto con los Emiratos Árabes para desarrollar allí la computación cuántica, como nos habéis comentado al principio de la charla. Aparte en España que tenéis allí un desarrollo. Sí, Sí, te lo bueno, cuento porque no está en la compañía. el contacto con los Emiratos Árabes viene de uno de nuestros fundadores, José Ignacio Latorre, que es un físico español, catedrático en la Universidad de Barcelona, que recibió la oferta de liderar un equipo también en los Emiratos Árabes y a la vez también liderar uno de los centros más grandes de tecnologías cuánticas en Singapur, que es el Center for Quantum Technologies en Singapur. En los Emiratos Árabes se construyó un instituto tecnológico también enfocado a las tecnologías cuánticas, también alucinante, o sea, que están tocando todas las tecnologías. Y cuando se estaba preparando, pues entonces estaba construyendo este instituto, no tenían los equipos formados, no tenían los conocimientos y entonces subcontrataron a Kilimanjaro porque tenía el know-how para poder pues, diseñar el laboratorio, comprar todos los equipos, hacer la integración, juntarlo todo, que no es sencillo, como os podéis imaginar, son equipamientos muy complejos, hacer la calibración, la caracterización y también les dimos sus primeros chips. Ahora en TII, yo estuve hace 2 semanas, en TII están funcionando totalmente independiente, pero nosotros les ayudamos a arrancar con su laboratorio de computación cuántica. Vale, muchísimas gracias. Mira, ha llegado otra pregunta de Tela Scala que pregunta, ¿qué problemas de tipo teórico, disculpad, estáis tratando de resolver ahora mismo? Problemas tipo teórico. Supongo que mi investigación pura y dura. Pues mira, yo te diría, el proyecto en el que trabajo yo, de mi master thesis, que es puramente teórico, que es intentar reducir el número de puertas de un circuito usando inteligencia artificial. Pues, en este caso, pues tenemos un circuito que tiene 25 puertas, imagínate, y yo quiero dejar un circuito equivalente, o sea, que haga lo mismo, pero con menos puertas. Y esto a día de hoy es muy importante porque, claro, si por cada puerta añades un error, que es añadir menos puertas posibles. Entonces yo en mi trabajo de Master Thesis, con mi supervisor, que también está ahí conectado, y con Marta, que también es mi supervisora, hicimos un algoritmo de inteligencia artificial que intentara reducir el número de puertas y lo conseguimos más o menos. Así que ahora es algo que seguimos trabajando a nivel que es por investigación. Y a nivel más teórico de quantum annealing, entiendo que Ana también hace cosas, aquí Marta puede complementar. Sí, estamos trabajando en aplicaciones, en algoritmos para resolver problemas de logística, problemas de optimización en general, que luego son aplicables, la formalización es muy similar y luego son aplicables a casos de uso de logística, de finanzas. También tenemos mucho interés, tenemos un proyecto europeo que se llama el EIC Transition, nosotros lo hemos llamado Rocket, que pasa por estudiar algoritmos y también diseñar el chip para abordar estos algoritmos de química, de simulación de moléculas. Empezamos con moléculas muy pequeñas, cosas muy modestas, para demostrar la capacidad de la arquitectura para resolver este tipo de simulaciones. También estamos estudiando aplicaciones de la computación cuántica, más bien por la parte de Quantum Machine Learning, en clasificación de imágenes que vienen de detectores de neutrinos y también del proyecto Atlas que hay en el CERN. En el proyecto Atlas pues tienen varios tracks, varias señales que luego tienen que ir procesando y el tipo de algoritmos que necesitan, el tipo de procesamiento que necesitan es muy demandante a nivel computacional y estamos evaluando, estamos estudiando si la computación cuántica con un algoritmo específico puede ayudar también en este procesamiento, tanto en la detección de neutrinos como en la reconstrucción de tracks del proyecto Atlas. O sea, estamos buscando también colaboraciones para ver al final, queremos probar todas las aplicaciones y todos los links, todas los potenciales casos de uso que puedan ser interesantes para lo que nosotros hacemos.
A mí personalmente, yo vengo de la rama de química, yo creo que la simulación química es una gran promesa, pero también he estado trabajando mucho en simulación de sistemas many-body en materia condensada durante mi doctorado. Yo creo que también para el simple hecho de estudiar fenómenos físicos, transiciones de fase, etcétera, etcétera, un chip cuántico tiene una usabilidad brutal, porque al final estás haciendo un mapeo uno a uno de lo que es la descripción cuántica de tu problema a la descripción cuántica que tú puedes programar en el chip. Y esto te abre un montón de posibilidades, ya no a nivel de aplicaciones que puedan ser interesantes para la industria, pero también a nivel de aplicaciones que nos puedan permitir entender mejor cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan los sistemas cuánticos. Muchas gracias, Marta. Han llegado otras dos preguntas por el chat. No tengo identificada quién es la persona que os he transmitido la segunda pregunta, la de la tecnología de desarrollo, y ahora nos pregunta que, según vosotros, ¿sería necesario tener un máster en tecnologías cuánticas para hacer este tipo de desarrollo? Porque dice que está muy interesado en este campo. Yo diría que como persona que ha hecho el máster, te diría que sí, es bastante necesario, sobre todo para entender, al final, lo que se hace aquí a día de hoy es algo que es muy deep tech, o sea, literalmente se crea tecnología. Entonces, hacer un máster no te voy a dar a entenderlo mejor, pero algo hará. Entonces, aquí, de hecho, el perfil que más se busca son gente con doctorados, porque son gente que ha hecho mucho trabajo y ha investigado al respecto, pero necesitamos gente también que sea este perfil más junior, pero el máster diría que es indispensable. Para entrar a trabajar, lo que puedes hacer si te interesa es aplicar para hacer una internship extra o curricular y ahí ya puedes ver lo que hacemos y contribuir, si quieres hacerlo ya y si no quieres esperar a que acabe la carrera, ¿sabes? La razón por la que Jan comenta esto es porque al ser una tecnología que viene prácticamente del mundo académico, la experiencia, los años de experiencia se cuentan por años de máster o años de doctorado, porque en la carrera las tecnologías cuánticas ahora se están empezando a explicar, pero hasta hace relativamente poco esto nos enseñaba. Con lo cual, buscar una persona que venía directamente del grado normalmente implicaba que no tenía nada de experiencia en tecnologías cuánticas. Con lo cual, si tú buscas una persona que haya hecho el máster o ya ha hecho el doctorado, pues ya tienes tus años de recorrido. Ahora bien, ahora las tecnologías cuánticas ya no están tanto dentro del mundo académico, sino también que están en empresas. Y cualquier persona con una base matemática o física o química suficientemente establecida puede aprender, hay un montón de tutoriales, hay un montón de material de varias universidades, de varias empresas que están haciendo esfuerzos para crear, democratizar un poco las tecnologías cuánticas y este conocimiento precisamente con el fin de crear una workforce más grande de expertos, o sea, tener una bolsa más grande de expertos, porque si no es muy difícil encontrar doctorados en este tipo de materias, no es tan sencillo, no hay tanta gente. Con lo cual, ahora, poco a poco, lo que antes se medía con años de experiencia de máster o de doctorados eran años de experiencia en empresas, entrando como perfil junior y empezar a aprender las tecnologías. Yo espero que al final esto va a ser un poco como lo que estamos viendo en las ingenierías de computación convencional, que a veces sí hacen un máster para especializarse en Machine Learning, pues según qué tipo de ramas, pero a la vez, terminada la carrera, tú puedes saltar a empresa y vas aprendiendo y vas desarrollándote también a nivel de conocimientos dentro de la empresa. Muy bien, muchas gracias, Marta. Hay una última pregunta, bueno, de momento es la última, que está muy relacionada con lo que acabáis de comentar, pero después si podéis ampliar algo más. Juan Marcos nos dice que él está estudiando, que va a terminar el curso que viene y está interesado en trabajar en Kilimanjaro. Especialmente dice que él está muy interesado en Quantum Machine Learning. Entonces nos pregunta qué tipo de máster debería empezar. Creo que lo habéis comentado, respondido un poquito en la pregunta anterior, pero como indica, si de radiaciones, tecnologías cuánticas o nanotecnología o cuál, bueno, pues os transmito la pregunta por si se puede ampliar la respuesta. Vamos. Yo creo que hay dos vías. Una, la de Machine Learning, máster de Machine Learning, que te da mucho background también en las técnicas más actuales de
de optimización, de inteligencia artificial, etcétera, que ahora están en auge. Y en cualquier caso, creo que es una decisión acertada, estratégica, porque trabajo no va a faltar de esto por ahora y no espero que falte muchos años. Pero también tecnologías cuánticas, lo que ha comentado Jan. El máster que ha hecho Jan es un buen ejemplo, el de Master on Quantum Science and Technologies aquí de Barcelona, pero también hay otros másters en España. Hay uno en la Universidad de Rioja, que de hecho se puede hacer a distancia. Luego creo que en Madrid también hay varios. O sea que sí que hay varias alternativas que se enfocan única y exclusivamente en tecnologías cuánticas. También másters en materia condensada o en Many Body Physics también yo diría que son interesantes porque van bastante alineados a la tecnología cuántica. En general, un máster en física cuántica es algo que siempre va a alinearse con lo que hacemos aquí. Yo te puedo decir, Juan, que si quieres contactarme, yo tengo una lista de másters mundiales de cuántica que le doy a la gente a los estudiantes con los que doy charlas. Te la puedo pasar, te lo miras y ya lo que decidas. Pues muchas gracias, Jan. Bueno, creo que ya está llegando la hora que habíamos pensado para terminar la charla y es que no hay más preguntas. No sé si alguien se anima a hacer una última o penúltima pregunta para ampliar los conocimientos o queréis hacer vosotros un pequeño resumen de las conclusiones, de lo que habéis sacado hoy, de lo que habéis explicado y lo que os han preguntado. Sí, yo podría deciros que, bueno, para también encadenar las dos charlas, esta charla ha sido un poco low level, decir, bueno, es mejor introduciros lo que hacemos en la compañía y también explicaros si somos full stack, tenemos hardware, teoría, software, explicaros que hacemos quantum, el modelo de analog y, bueno, que hay oportunidades, eso es importante que lo sepáis. Y luego deciros que las dos charlas que quedan son mucho más a nivel de si queréis saber cómo funcionan las cosas realmente, porque aquí he ido muy por encima. Las dos charlas que quedan, que las dan mis compañeros Andrés y Chris, son muy buenas. O sea, la charla que da Andrés, lo que me decías de teoría, a nivel, vale, pues como el problema que he dicho antes de Uber Eats, cómo realmente, como yo te he dicho que un ordenador cuántico es capaz de ver todos los caminos a la vez y decidir el más óptimo, y tú te lo has creído. ¿Cómo se hace esto realmente? ¿Cómo a nivel teórico, a nivel matemático, a nivel de formulación? Eso es lo que contará Andrés. Y luego Chris contará cómo haces este algoritmo, una vez implementado, cómo lo haces, cómo lo codificas en hardware. Así que realmente es todo el proceso que seguimos en Kilimanjaro para trabajar con compañías. Así que os diría, si os ha gustado esta charla, que vayáis a las otras dos también, que aprenderéis muchísimo y así veis un poco muy bien lo que se hace a día de hoy en cuántica, que es algo que, bueno, está ahí, pero es importante saber. Y que si queréis saber más, nos contactéis y apliquéis para internship, TFG, TFM, lo que queráis. Y estaremos encantados de contar con vosotros y vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias a Jan, a Marta y a toda la gente de Kilimanjaro y a todos los asistentes. Y no sé si creo que podemos terminar la sesión por hoy. Como os ha dicho Jan, estáis todos invitados a las dos siguientes charlas, son a esta misma hora, los dos miércoles siguientes a las 5 de la tarde por el mismo enlace. No hace falta no vamos a cambiarle, vamos, que tenemos la misma conexión y esperamos veros a todos y que os resulte súper interesante. Pues poco más. Bien. Muchas gracias a todos. Venga, pues gracias. Hasta luego.